Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Generación de Propietarios. Hoy, como todos los martes, estamos aquí en vivo. Vamos a hablar de un tema muy chévere esta noche. Hoy vamos a estar mirando el tema de inmuebles y vamos a hablar específicamente de vivienda en precios, en salarios mínimos versus vivienda con precios fijos en pesos. ¿Listo? Entonces, mientras llegan más personas y se conectan, voy a estar saludando a los que están conectándose. Bienvenidos a todos. Aquí Carlos Polanía, bienvenido Carlos. Victoria Salinas, Luis Osorio, qué chévere, bienvenido. Qué bueno tenerlos aquí como todos los martes. Y quiero que me dejen en los comentarios desde dónde se están conectando esta noche. Quiero que me cuenten también cómo les parece el escenario donde hoy me encuentro. Y nada, hoy vamos a estar hablando de un tema muy chévere porque es un poco polémico este tema y hoy a principio o este año, a comienzo de año, se presentó mucha polémica porque el gobierno intentó establecer un decreto para fijar los precios de la venta de la vivienda en Colombia en pesos, un precio fijo en pesos, pero pues ahí han sucedido varias cosas y hoy les voy a hablar un poquito del tema, qué fue lo que ha sucedido con este borrador de decreto, cómo funciona la determinación de precios en salario fijo o precios en pesos. Y pues nada, vamos a esperar a que más personas se unan. Bueno, de pronto a las personas que se están conectando hoy por primera vez, les quiero contar que este espacio está todos los martes a las 8 de la noche. El proyecto de nosotros se llama Generación de Propietarios y aquí en la parte inferior les voy a dejar nuestra página web. Y este espacio de los martes específicamente se llama Academia de Propietarios. Es un curso donde ustedes van a aprender a comprar vivienda propia en el año 2026 en cualquier parte de Colombia. Así que todos los martes a las 8 de la noche siempre nos van a encontrar acá. Cada semana estamos hablando de un tema distinto. Una semana hablamos de subsidios de vivienda, una semana hablamos de crédito hipotecario, una semana hablamos de finanzas personales enfocadas a la compra de vivienda y una semana hablamos de inmuebles. Esta noche específicamente le toca o le corresponde el turno al tema de los inmuebles. Y hoy, como lo ven ustedes ahí en la pantalla, voy a estar hablando de vivienda en pesos o vivienda en salarios mínimos. Y quiero invitar a las personas que se están conectando a que nos escriban en los comentarios qué prefieren, comprar en pesos o comprar en salarios. Denos ahí sus comentarios, salúdenos, cuéntenme desde dónde se están conectando, cuéntenme si ya tienen separado un proyecto de vivienda. Cuéntenme si han visto proyectos y cómo les han ofrecido esos proyectos. Si los proyectos que han visto se los están vendiendo en salarios mínimos o se los están vendiendo en pesos. Y si ustedes comprenden cómo funciona esto. Y bueno, cuéntenme cómo está la cosa hasta el momento. Bienvenido Dios Giré Cantutita, vale, Pablo Castrillón, bienvenido María. Iliana Ramírez, qué bueno tenerte por acá. Julie Romero, Lisette Daniela, qué chévere, saludos, bienvenidos, espero que permanezcan hasta el final de la transmisión. Cuéntenos desde dónde se conectan, cuéntenos también qué proyectos han visto. Cuéntenos ustedes qué prefieren, la vivienda en salarios o la vivienda en precio fijo. Vamos a dejar un minutico más, salúdenos, cuéntenos cómo va todo. Bueno, no están tímidos. Recuerden que este espacio, además de compartir información muy valiosa, de contar casos reales, también, también al final de la charla estaré respondiendo sus preguntas. Así que déjenme sus preguntas ahí en la cajita de comentarios y compartan esta transmisión con todos sus amigos, porque lo que vamos a aprender esta noche es muy útil si estás pensando en comprar vivienda en Colombia. Vamos a aprender cómo verificar si el precio que vamos a pagar está en salarios, está en pesos y
qué nos conviene, cuándo nos conviene y cómo fijarnos en qué tipo de moneda nos están vendiendo actualmente. ¿Listo? Ale, qué chévere tenerte por acá. Buenas noches. ¿Cuántos subsidios se pueden unir máximo? Bueno, Ale, hoy vamos a hablar específicamente de vivienda en salarios mínimos y vivienda en pesos, pero el tema de los subsidios, bueno, te voy a ir respondiendo la pregunta mientras se conectan otras personas y ya en 4 minuticos arrancamos con el tema, Ale. Cuéntame, Ale, ¿desde qué ciudad te estás conectando? Aquí cabe recordar que existen subsidios de las cajas de compensación familiar y también existen subsidios de parte de entidades territoriales como las alcaldías, las gobernaciones o los municipios. Ale, tú que estás en Bogotá, perfecto, Ale. En Bogotá hay un beneficio muy interesante y es que la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene un programa de vivienda muy agresivo. Durante la actual administración hay un programa que se llama Mi Casa en Bogotá y tiene proyectos de vivienda o tiene subsidios de vivienda a la cuota inicial, tiene programas como oferta preferente, tiene programas como reactiva tu compra, tiene programas que subsidian la cuota mensual que le pagas al banco y ese programa se llama Reduce tu cuota. También tienen programas para mejoramiento en sitio propio y también tienen otro subsidio de arrendamiento que fomenta el ahorro para la cuota inicial que se llama Ahorro para mi casa. ¿Listo? Ahora, si tú tienes una caja de compensación, puedes optar o te recomiendo optar por uno de los dos subsidios a la cuota inicial, que puede ser oferta preferente o puede ser reactiva tu compra. Y ese sería el primer subsidio de parte de la Secretaría del Hábitat. Adicionalmente puedes optar por el subsidio de arrendamiento de tu caja de compensación. Y aquí les hago una aclaración porque la semana pasada hicimos un video y algunas personas me hicieron bastantes preguntas respecto a ese video. Quiero aclarar aquí, aprovecho este momento para aclarar. No es que no se pueda recibir subsidio de hábitat y también subsidio de la caja de compensación. Eso sí se pueden recibir. Podemos recibir subsidio de hábitat y más encima subsidio de la caja de compensación. Simplemente que no podemos recibir doble subsidio de arrendamiento. Es decir, si ustedes se postularon al subsidio de arrendamiento de la caja de compensación, no van a poder postularse al subsidio de arrendamiento de la Secretaría del Hábitat y viceversa. Pero la idea es elegir uno de los dos subsidios, ¿vale? Y bueno, para seguirle contestando a Ale, entonces además del subsidio de arrendamiento, además del subsidio a la cuota inicial de la caja de la Secretaría del Hábitat, también puedes recibir el subsidio de la caja de compensación, el normal de siempre, que es el subsidio a la vivienda. Y si ganas menos de 2 salarios mínimos, adicionalmente podrías recibir subsidio a la cuota del crédito hipotecario. Es decir, que puedes lograr 4 subsidios, que son subsidio a la cuota inicial de parte de la Secretaría, subsidio de arrendamiento de la caja o de la Secretaría del Hábitat, ahí toca evaluar cuál de los dos es mejor para ti, subsidio a la cuota inicial de parte de la caja de compensación y subsidio a la cuota del crédito hipotecario. Y aquí cabe también aclarar que los subsidios de la alcaldía son sujetos a la disponibilidad de los recursos. ¿Listo? Entonces espero haberte respondido, Ale, y ya vamos a entrar en materia con el tema de esta noche. El tema de hoy está interesante, entonces déjenos sus comentarios porque eso nos va a ayudar a que más personas puedan recibir esta información y denle compartir a la transmisión. Voy a iniciar aquí un segundito, déjenme yo reviso acá, listo. Ahí en la parte inferior de su transmisión hay una flecha que está apuntando como hacia el lado derecho. Ustedes le dan clic a esa flechita y le salen todos sus contactos. Ustedes ahí pueden compartir la transmisión con sus amigos. Ahí pueden compartir también la transmisión en sus estados
de TikTok o en sus estados del WhatsApp. Entonces compartan esta información porque realmente la charla de hoy les va a despejar muchísimas dudas. ¿Listo? Vale, Ale, muchísimas gracias a ti por tu pregunta. Entonces comencemos. Antes de comenzar a hablar del tipo de precios, que hoy vamos a definir si es mejor precio en pesos o precio en salario mínimos y cómo funciona cada uno, les quiero contar cuáles son las etapas de un proyecto de vivienda. ¿Listo? O sea, ¿qué etapas surte un proyecto de vivienda desde que el constructor se lo imagina hasta el momento en que ustedes van a recibir las llaves de su propia vivienda? Entonces, arrancamos. Lo primero con lo que comienza el constructor es con la planeación. Es decir, se sienta a dibujar los planos del proyecto, a calcular los costos del proyecto, a calcular los precios del proyecto, cuántos obreros necesita, cuántos materiales necesita, cómo va a ser la distribución del proyecto en el lote. Toda la etapa de planeación es la primera etapa de todo proyecto. Siempre necesitamos una planeación. Luego de que el proyecto ya está estructurado, ya tiene claro cómo va a ser el proyecto, se inicia con una etapa que se conoce como las preventas. Entonces el constructor normalmente, o la gran mayoría de constructores, construyen una sala de ventas, un apartamento modelo, ponen un equipo comercial, hacen una maqueta, unos renders, unos planos y comienzan a ofrecer el proyecto al público. Entonces llegan las personas y en esa etapa de preventas hay que tener mucho cuidado, o no mucho cuidado, hay que tener mucha atención que durante esta etapa de preventas el documento que firman las personas que quieren unirse al proyecto normalmente se llama un encargo fiduciario. Entonces, aquí hay que aclarar algo. Algunas constructoras le cambian el nombre al documento, le pueden colocar como opción de compra, intención de compra, cualquier tipo de nombre, pero siempre hace referencia a que se encuentra en una etapa de preventas. Y la etapa de preventas, ¿cómo la reconocemos nosotros? Pues que durante esa etapa de preventas, todo el dinero que le estamos pagando a la constructora debe ir no a los bolsillos ni a las cuentas de la constructora, sino que ese dinero va a entrar a una empresa fiduciaria. Y esa fiduciaria es un tercero. Normalmente las fiduciarias son entidades asociadas a alguna entidad bancaria que su labor principal es recibir el dinero de parte de los optantes o de las personas que quieren, o sea, de ustedes como clientes, y esa plata la va a guardar la fiduciaria mientras que la constructora alcanza algo que se conoce como el punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, en esa etapa de preventas, ustedes como clientes van a firmar un encargo fiduciario, y ese encargo fiduciario simplemente dice que ustedes tienen la intención de comprar un apartamento, que ustedes tienen la intención de comprar una casa, pero por ahora dependen de que el proyecto alcance el punto de equilibrio. ¿Listo? Aquí hay que aclarar algo. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es ese momento donde el proyecto logra vender la mitad de las unidades que va a construir. Entonces, el punto de equilibrio aquí nos muestra un ejemplo. Ya han vendido más o menos la mitad del proyecto. Cuando se vende la mitad del proyecto y se alcanza el punto de equilibrio, en ese momento la constructora va a comenzar a firmar un documento distinto al que teníamos en las preventas. Entonces, en la etapa de preventas firmamos un encargo fiduciario y después de que cumplimos el punto de equilibrio, lo primero que va a hacer la constructora es comenzar a firmar una promesa de venta con ustedes, y en esa promesa de compraventa ahora sí la constructora se va a comprometer con unas fechas, con un precio, con unas condiciones un poco más serias, y de ahí en adelante van a suceder dos cosas. La primera cosa es que la fiduciaria que tenía guardado el dinero de todos ustedes va a comenzar a entregarle el dinero a la constructora, y nosotros muchas veces también vamos a comenzar a pagarle directamente a la constructora. Ahora, también existen figuras, y aquí les hago la aclaración. Hay empresas que siguen manejando el dinero a través de la fiduciaria, pero después del punto de equilibrio, digamos que algo importante es que ya la constructora puede disponer de esa plata
para comenzar a edificar el proyecto. Entonces aquí ya se comienza a hacer realidad ese proyecto que dibujó la constructora. Entonces en ese momento van a contratar la gente. En ese momento es cuando van a comprar los materiales, van a traer la maquinaria y van a comenzar a edificar el edificio o a construir las casas. Esa es la siguiente etapa. Después de que el proyecto ya está terminado, ya tiene un avance muy grande, comienza el proceso de escrituración y en ese momento las personas pues se tienen que acercar a la notaría, se tienen que acercar al banco y comienzan a hacer todo el papeleo para comenzarle a entregar su escritura donde diga que ya ustedes son los dueños de ese apartamento. ¿Listo? Y luego de la escrituración viene el momento feliz, el momento que a todos nos encanta, que es la entrega de su vivienda propia. Entonces, estas son como 6 grandes etapas. ¿Y por qué les quiero contar estas etapas? Resulta que desde el momento en que nosotros hacemos, o bueno, el constructor, la empresa que va a desarrollar el proyecto, desde el momento en que planifica el proyecto hasta el momento en que le entregan el apartamento a las familias, pueden pasar muchísimos años. Entonces yo conozco proyectos que desde el momento en que lo planificaron hasta el momento en que entregaron las viviendas pudieron pasar fácilmente 5 años. O hay proyectos que se desarrollan muy rápido, pero aunque sea todo muy rápido, el proceso puede tardar al menos 3 años, porque en ese proceso hay que sacar trámites, licencias, a veces el clima no ayuda. Bueno, pueden suceder muchísimas cosas. A veces las ventas no son tan rápidas como la empresa quisiera y pues se demora más el proyecto en comenzar su etapa de construcción. Pero lo que quiero que ustedes se lleven en este momento y que tiene que ver mucho con el tema que hoy vamos a ver es que ustedes tienen que saber que cuando me senté como constructor a planificar el proyecto, había unas condiciones, pero ya al momento en que voy a entregar el proyecto, esas condiciones han cambiado muchísimo, porque en 5 años o en 3 años o en 4 años que dura todo el desarrollo del proyecto, muchas cosas pueden suceder, muchas cosas pueden cambiar y ese plan inicial que se sentó a desarrollar el arquitecto o el ingeniero va a sufrir muchos cambios con relación al plan inicial. Entonces, lo siguiente que quiero que ustedes comprendan es cómo calcula los precios de su vivienda la constructora. ¿Qué hace la constructora para determinar el precio que nos quiere cobrar a nosotros como compradores de vivienda? Entonces, lo primero que hace la constructora es una lista detallada de todas las inversiones, de todos los pagos, de todos los gastos que tenemos que hacer. Y la inversión más importante o una de las primeras inversiones es el tema del lote, el lugar donde vamos a construir el proyecto. Después de pagar los costos del lote, tenemos que mirar la mano de obra. Entonces, ¿qué es la mano de obra? El pintor, el enchapador, el estucador, el pañetador, el lejero, el oficial, el maestro, el eléctrico, el de las instalaciones hidrosanitarias, el topógrafo, el ingeniero, el arquitecto. Hay muchísimas personas involucradas y todas estas personas pues obviamente cobran un salario por construir una parte de ese gran proyecto. Y si ustedes han pasado por una obra de construcción, seguramente se han dado cuenta que en una obra de construcción trabaja muchísima gente. Entonces, esos salarios que se le paga a esa gente, pues es una inversión importante que la constructora tiene que tener en cuenta. ¿Listo? Aquí les quiero preguntar un poquito a las personas que están ahí en vivo acompañándonos. Quiero que me cuenten si ustedes conocen en su familia o tienen amigos que trabajen en el sector de la construcción y cuál es la labor que desarrolla esa persona que ustedes conocen. Cuéntenme ahí. A ver, ¿qué conocen? ¿Qué conocen? Carpinteros, ornamentadores, menciónenme, hay profesiones que están involucradas en la construcción de vivienda.
Listo, Mitsuki Helen, ahorita al final te voy a responder las preguntas. Listo, Pilar, carpinteros, claro. ¿Quién más? ¿Quién más conoce a alguien que trabaje en el sector de la construcción y a qué se dedica esa persona? No es necesario que nos cuenten quién es, ¿no? Con que simplemente nos digan la labor que él hace en la obra es suficiente. ¿Qué más? ¿Qué otras profesiones conocen? Ingeniero Manuel Ruiz conoce un ingeniero que trabaja en construcción. ¿Qué más conocen? ¿Qué otras profesiones conocen en el sector de la construcción? Pilar conoce un arquitecto, listo, súper. Entonces, muy seguramente muchos de ustedes conocen a alguien que trabaja en el sector de la construcción directamente, o sea, en la obra, pero también hay personas que aunque no estén en la obra, tienen que ver con la construcción. Entonces, por ejemplo, yo conozco una persona que vende pinturas, o yo conozco, por ejemplo, un señor que es el conductor que lleva los materiales a la obra. O yo conozco, tengo un amigo también, por ejemplo, que tiene una empresa de alquiler de formaletas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Hay muchísimas personas involucradas en la construcción de nuestras viviendas y el proyecto de construcción tiene que tener en cuenta el salario y la paga para todo ese montón de personas que están ahí involucradas. Otro de los aspectos importantes es el tema de los materiales. Entonces, en la construcción hay muchísimos materiales involucrados. Está el cemento, la arena, los ladrillos, el hierro, los cables eléctricos, los bombillos, los tacos, mejor dicho, materiales para la construcción de vivienda hay muchísimos, muchísimos. Y les quiero contar que en un presupuesto de obra el capítulo de insumos fácilmente pueden ser más de 5.000 referencias distintas para construir un edificio. Los vidrios de las ventanas, la ornamentación, la madera, la tornillería, o sea, materiales hay de todo tipo. Piensen todo lo que hay que pensar para construir una vivienda. Adicionalmente hay otro gran costo que son los gastos de ventas. Entonces, ¿qué son los gastos de ventas? Lo que tiene que incurrir la constructora para promover el proyecto. La construcción del apartamento modelo, los folletos, los muchachos que se paran en el semáforo con los, no sé cómo se llaman esos cosos, con la publicidad que se ponen como unas maletas así con publicidad del proyecto, la comisión de los vendedores, la maqueta. Entonces eso también son gastos que tiene que sentarse a calcular el constructor desde el comienzo. También están los gastos administrativos. Entonces, ¿qué son los gastos administrativos? La secretaria de la constructora, los servicios públicos, el agua, el arriendo de las instalaciones donde funciona la constructora, la papelería. O sea, hay muchísimas cosas que la constructora debe tener en cuenta para calcular el precio del proyecto. Y aquí viene algo también que a todos nos corresponde, y es el tema de los impuestos. Entonces los constructores también tienen que pensar en qué impuestos están involucrados dentro de su negocio. Y finalmente el constructor que se anima a meterse en este chicharrón de desarrollar vivienda, porque es un chicharrón, y se los digo con toda sinceridad, construir vivienda o trabajar en construcción es un verdadero chicharrón porque son muchísimas cosas las que hay que atender, normas, materiales, personal, de todo. Y pues obviamente quien se dedica a construir vivienda es porque quiere generar una utilidad. Nadie se mete a un negocio para perder plata o simplemente porque no tiene nada más que hacer, ¿sí? Si ustedes abren un negocio, ustedes ponen una tienda, pues obviamente que la idea es comprar unas cosas a un precio, venderlas a otro precio y generar una ganancia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí muy rápido y vamos a pensar que somos un constructor y que nos sentamos a calcular un proyecto. El lote nos valió 110 millones. Voy a colocar estas cifras que estoy colocando, son hipotéticas y quiero que ustedes tengan claro, son hipotéticas aunque se aproximan a la realidad. Es un proyecto hipotético, pero nos sirve de ejemplo para que ustedes aprendan cómo calculan los precios las constructoras. Entonces, lote de 110 millones es solo un ejemplo, porque yo sé que muchos me van a decir, no, ¿dónde van a conseguir ustedes un lote de 110 millones?
No, obviamente muy difícil conseguir un lote de ese precio y más para construir un gran proyecto de vivienda que se necesita un lote bien grande, ¿no? Digamos que en este proyecto la mano de obra de todo ese montón de personas que les mencioné se nos van a ir 350 millones de pesos en salarios de toda la gente que está involucrada, otros 350 millones en materiales, 50 millones en gastos de ventas, 80 millones en gastos administrativos, 60 millones en impuestos, y el constructor que se metió a desarrollar este proyecto dijo: yo me voy a ganar con este proyecto que se va a demorar 4 años en construirse, me voy a ganar o necesito ganarme o me quiero ganar 150 millones de pesos. Y ese es el plan inicial. Entonces, cuando la constructora hace su cálculo y suma todos estos gastos y le suma el tema de impuestos, utilidad, al total dice: oiga, ese proyecto tiene un valor de 1.150 millones de pesos. Entonces, mire lo que hizo: al sumar todos esos ítems, nos dio 1.150 millones de pesos. Y entonces, ¿qué dice el constructor? Bueno, esa fue la inversión que yo hice y gracias a este proyecto que yo construí o que yo planeo desarrollar, en ese edificio voy a generar 10 apartamentos. Es decir, que si me voy a gastar, teniendo en cuenta la utilidad y teniendo en cuenta los impuestos y todos los costos, si me voy a gastar o voy a recibir 1.150 millones de pesos cuando venda los apartamentos, quiere decir que cada apartamento lo debo vender en 115 millones de pesos. Ese es más o menos el ejercicio que hacen las constructoras, obviamente en un nivel de detalle muy específico y en una escala mucho más grande. ¿Listo? Eso es lo que hace el constructor para determinar el precio al que va a vender su proyecto. ¿Cuándo hace eso? En el primer momento, cuando comienza a planificar el proyecto. O sea, después de que dibuja los planos y sabe qué es lo que lleva el proyecto, lo siguiente que hace es el plan financiero, que a grosso modo es esto que yo estoy haciendo acá. Entonces, como ese plan lo hizo al comienzo, ¿qué es lo que podría ocurrir en el tiempo? Con el paso de los años, el plan puede sufrir algunos cambios. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que el constructor no tiene el control de la inflación del país, no tiene el control de los salarios que se van a pagar. De pronto hay algunos cargos de algunas personas con quien puede negociar el salario, pero la gran mayoría de la mano de obra del sector de la construcción es mano de obra no calificada, son personas que no tienen una formación profesional, ¿sí? Entonces piensen en su amigo que trabaja en la obra de construcción, muchas veces ni siquiera terminaron la primaria. Entonces, por lo tanto, son personas que en su gran mayoría se ganan un salario mínimo. Entonces, el precio del salario mínimo está fuera del control del constructor. El constructor tampoco tiene el control del precio del dólar porque este depende de las políticas económicas del país y de cómo se comporta el dólar a nivel internacional, y el valor del dólar tiene una gran incidencia porque muchos de los materiales que se utilizan en el segmento de la construcción son importados y si el dólar sube, pues los materiales van a salir mucho más costosos. ¿Listo? La inflación también afecta a los materiales, porque si el país tiene más inflación, pues obviamente los materiales van a salir mucho más costosos. Y otro de los factores de los cuales el constructor no tiene control es el tema de las tasas de interés. Y aquí les quiero contar algo que para muchos es revelador. Mucha gente cree que las constructoras tienen el capital o tienen toda la plata para desarrollar el proyecto y pagar todo de contado, y resulta que eso no es así. Resulta que si la constructora va a desarrollar un proyecto, el capital que tiene tal vez lo invirtió en el lote, pero para levantar el edificio, la constructora no le basta únicamente con las cuotas iniciales, porque lo que da la gente de cuota inicial es muy poquito con relación a todo lo que le toca pagar al constructor. Entonces, ¿qué sucede? Que el constructor muchas veces tiene que salir a pedirle prestado dinero a algún banco. Por eso existen los bancos constructores,
porque el banco constructor es el que le está prestando la plata a la empresa para que pueda edificar el proyecto, y después de que esté terminado, ahí sí es que la empresa constructora comienza a recibir plata de parte de los clientes, de parte de las empresas que dan los subsidios o de parte de los bancos con lo que le prestaron la plata a los clientes. Entonces, la constructora necesita plata para construir el edificio, y solo cuando el edificio esté terminado es que puede ir a cobrar completamente el proyecto. Entonces, si las tasas de interés están muy altas, pues al constructor eso le va a impactar muchísimo en el precio final que va a venir a cobrarle a nosotros los compradores. Entonces hay un riesgo muy grande, que si la inflación, los salarios, el dólar, la tasa de interés, todos estos factores que se escapan del control del constructor suben mucho más de lo esperado, ¿qué puede suceder? Y aquí les traje el ejemplo. Entonces, imagínense que el plan inicial que tenía este constructor era, por ejemplo, que la mano de obra le costara 350 millones, pero resulta que el salario subió un 10% más de lo esperado. Entonces resulta que a todas las personas que les iba a pagar o se iba a gastar 350 millones de pesos para pagar mano de obra, ya no nos va a costar 350 millones, sino que ahora nos va a costar 385 millones. Entonces ahí ya sale más caro construir. Si la inflación es demasiado alta, entonces yo planifiqué que la inflación, y aquí les hago una aclaración, dentro de la planificación inicial del constructor siempre se tiene en cuenta unos índices de inflación. Entonces se proyecta una inflación o se proyecta un incremento de los salarios moderado, pero cuando ese incremento está por encima de lo esperado, cuando hay una situación externa que hace que los índices sean muy superiores a lo esperado, pues eso va a afectar negativamente los costos del proyecto. Y aquí está el ejemplo. Entonces miren cómo un incremento del 10% ya hace que los materiales no me cuesten 350 millones, sino 385 millones. Los gastos de ventas también van a subir porque gran parte de eso es mano de obra. Es el salario de las personas que están ahí. Es lo que le pago al muchacho que se para a volantear en la esquina. Es lo que me cuesta la publicidad, ¿sí? Igualmente con los gastos administrativos. Y resulta que hay dos cosas. Aquí les quiero hacer un símil. El lote, el constructor lo compra al comienzo generalmente. Entonces el lote no me cambia de precio. Y la utilidad, digamos que el constructor no va a querer ganar menos de lo que él planeaba ganar desde el principio. Es decir, si yo como constructor me metí a desarrollar un proyecto y digo, bueno, voy a durar 5 años trabajando en un proyecto y me voy a ganar 150 millones, independientemente de lo que pase con la economía alrededor, yo me voy a querer seguir ganando la misma plata. Yo no tengo, o ustedes más bien no tendrían por qué sacrificar sus ingresos cuando algo externo afecte el negocio en el que ustedes están, ¿sí? O se los explico de otra manera. Si ustedes montan un negocio de arepas y ustedes dicen necesito ganarme 2 millones libres al mes por las arepas, y resulta que si a ustedes les suben el queso y a ustedes les suben el precio de la harina, ustedes no van a decir, bueno, yo no subo el precio de las arepas y yo ahora voy a ver cómo hago para vivir con 800,000 pesos que me gano. No. Si usted espera ganarse 2 millones, pues usted tiene que tomar decisiones para ver cómo mantiene su nivel de ingresos esperado, porque es que si usted baja su nivel de ingresos, pues también va a bajar lo que usted necesita gastar para su casa. Asimismo piensa el constructor. Entonces, el constructor no va a querer sacrificar sus utilidades. Él, aunque suban los costos, él espera ganarse lo mismo porque es que se está metiendo en un proyecto y va a trabajar duro y se va a meter en un montón de problemas legales y va a tener que manejar un mundo de cosas. Entonces, ¿yo por qué me voy a querer ganar menos? ¿Sí? Y qué pena que se los explique así, pero esa es la manera en que piensa el constructor. Si yo me metí a desarrollar un proyecto 5 años esperando ganarme 150 millones y el plan inicial no se está cumpliendo, yo voy a ver qué hago, pero yo me quiero ganar los 150 millones. Esa es la forma en que pensaría un constructor o cualquier tipo de persona que se dedique a realizar empresa.
tiene que mantener la utilidad, o si no, dice, si la utilidad no fuera buena y no fuera aceptable, pues dice, ¿sabe qué? Yo más bien me dedico a otra cosa y no construyo este proyecto de vivienda y pues que estas personas vayan y busquen vivienda por otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que como los costos subieron, pues resulta que ese proyecto ya no vale 1.150 millones como valía al principio, sino que ahora vale 1.235 millones. Si yo me devuelvo acá y hago la suma de los nuevos valores, cuando ya desarrollé el proyecto, pues resulta que si ahora el proyecto vale 1.235 millones y son los mismos 10 apartamentos, pues quiere decir que ya el precio de un apartamento no son 115 millones, sino que ahora son 123 millones y medio. Y ahí pues nosotros como compradores nos ponemos tristes porque ahí es cuando nuestra vivienda se encarece y pues nos va a costar más trabajo lograr comprar y lograr nuestro sueño de vivienda propia. Entonces, si suben esos indicadores más de lo esperado, pues a nosotros nos va o nos puede salir más caro comprar vivienda. Entonces, ¿qué hacen las personas o qué hacemos nosotros como consumidores o como compradores ante esta situación? De alguna manera tenemos que cubrir esos sobrecostos. Tenemos que cubrir esos sobrecostos porque todos tenemos el sueño y la necesidad de lograr vivienda, ¿sí? Entonces, así la vivienda suba, de todas maneras las personas siguen necesitando un lugar donde vivir. Y uno tiene la opción, o sigo pagando arriendo o miro a ver cómo hago para comprar vivienda. Y los compradores, ustedes que sueñan con comprar vivienda, ahí es donde se hacen la gran pregunta. Bueno, ahora el apartamento está más costoso, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo hago para cubrir ese incremento en los precios? Entonces ahí vienen varias situaciones. Una de las primeras maneras es que si los salarios o el salario mínimo sube más de lo esperado, pues yo voy a ganar más salario, un salario más alto, y los subsidios en Colombia están indexados al salario mínimo. Es decir, que el subsidio también va a ser más alto de lo que estaba proyectado inicialmente. Y el caso exacto es este año que hubo un incremento del salario del 23%. Entonces, eso hizo que muchas viviendas subieran bastante su precio, pero el subsidio también subió y de alguna manera ese mayor valor del subsidio está cubriendo el mayor costo que están teniendo los proyectos. Pero hay otra forma en la que las personas cubren el incremento de los precios de la vivienda y es endeudándose más. Es decir, les toca pedir un crédito más grande para cubrir ese mayor precio de la vivienda. Entonces, esas son las tres formas. Y la otra manera, que es gracias al salario, es aportando más recursos de mi bolsillo. Entonces, esa es la solución que le dan los compradores al incremento de los precios. Pero resulta que, ¿qué pasa si el precio del apartamento no se puede subir y el precio es fijo? ¿Qué pasaría o qué pasa cuando los precios no se pueden actualizar porque tienen un valor no indexado a los salarios, sino que tienen un precio en pesos? Entonces, cuando el precio está fijo, el que se pone triste es el constructor. ¿Por qué razón? Porque pues el constructor, acuérdense, él quería ganarse 150 millones, pero si no puede subir el precio, pues automáticamente lo que va a tener que disminuir es su utilidad. Entonces yo como constructor digo, bueno, yo cuando planeé mi proyecto me quería ganar 150 millones, pero como muchas cosas subieron su precio y ahora resulta que no me gano 150 millones, sino me gano menos dinero, pues el constructor también comienza a mirar por su lado cómo cubre esas pérdidas que está teniendo. Entonces, ¿qué opciones o qué alternativas tienen los constructores? Entonces, para cubrir ese incremento en el costo de la construcción, uno pueden optar por bajarle la calidad a nuestras viviendas. Entonces, para él lograr su misma utilidad, puede ser que compre materiales de más baja calidad o puede ser que la mano de obra comience a disminuirle los salarios a ciertas personas involucradas dentro del proyecto, a los que le puede bajar, ¿no? Porque el que gana el mínimo, pues difícil que le baje más, ¿no? Pero de pronto ahí es donde el arquitecto, el ingeniero comienzan a tener salarios
inferiores, y pues esto de alguna manera va a impactar en la calidad del proyecto. O también el constructor tiene la decisión o la opción de sacrificar su propia utilidad o subir los precios, ¿no? Subir los precios, pero si el precio está en precio fijo en pesos, pues no lo va a poder hacer. Si el precio está en salarios mínimos, lo puede hacer, pero hasta cierto tope que ha fijado previamente la norma. ¿Listo? Entonces aquí estaba el ejemplo. Ahí vemos el constructor triste. Se quería ganar 150 millones, pero como hubo incremento de costos y no puede subir el precio, pues se va a ganar solo 65. Ahí la gran pregunta es, si usted se metió en ese chicharrón de desarrollar un proyecto esperando una utilidad y al final se va a ganar menos de lo que esperaba ganarse, si usted fuera el que hace ese negocio, si usted dice, bueno, yo me voy a meter al negocio de las arepas porque sé que las arepas me dan una utilidad de 2 millones al mes, pero resulta que el queso, la harina, el precio del carbón está tan caro que usted no se gana 2 millones y no le permiten subir el precio de las arepas y usted solo se gana 800.000 pesos, ¿usted qué haría? Díganme ustedes qué harían si estuvieran en esa situación. Y los gastos de su casa son de 2 millones. Pero resulta que usted por más que trabaje solo se va a ganar 800.000 al mes. Entonces la decisión más lógica es no, yo ya no me dedico a vender arepas, yo mejor voy y me busco un trabajo que me gane un poquito más o vendo otro producto distinto. Entonces esa es la mentalidad que tiene el constructor. Y ojo, aquí les hago una aclaración, yo no estoy de parte no estoy de parte del constructor. Tampoco estoy como defendiendo la posición de ustedes como consumidores. Estoy tratando de ser muy imparcial y de mirar cómo piensan ustedes como consumidores y qué solución le buscan al problema, pero también cómo piensa el constructor y él cómo está solucionando su problema, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante saber, o aquí ya entro a ver qué es el precio fijo en pesos. Entonces vamos a definir cómo funciona el precio fijo en pesos. Entonces resulta que el precio fijo en pesos es ese precio que se fija desde el primer momento en que ustedes entran al proyecto y está en pesos. En los documentos siempre se habla de valor fijo en pesos. Nunca se menciona la palabra salarios mínimos, ni indexado a salarios, ni sujeto a salarios. Entonces, yo separo el apartamento en 100 millones. Después, cuando yo firmo la promesa, sigue costando 100 millones. Y cuando yo firmo mi escritura, también sigue costando 100 millones de pesos el apartamento. Ese es un precio fijo, que durante todos los momentos del proyecto, el precio nunca me cambia. Ahora, no importa si yo separé hace 5 años y escrituré 5 años después, el precio sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, en un precio en pesos, todo el riesgo lo asume el constructor. Entonces, cuando un constructor vende en pesos, está asumiendo el riesgo de que si la economía sube más de lo esperado, si los salarios suben más de lo esperado, si las tasas de interés suben, si el dólar sube, si todos esos factores que les conté suben más de lo que había proyectado él, pues el que va a perder es el constructor. Entonces el constructor que decide vender en pesos es quien asume ese riesgo. Pero entonces, ¿cómo funciona el precio en salario mínimos? Pues resulta que el precio en salarios mínimos funciona distinto. Cuando usted va y separa, el vendedor le dice, vea, ese apartamento vale 100 salarios mínimos. Esto es un ejemplo. Yo aquí este ejemplo no lo tengo con el salario de hoy, sino que lo hice como si el salario mínimo fuera de 1 millón para facilitar ahí como el entendimiento y los cálculos. ¿Listo? Entonces, va usted y separa la sala de ventas y vamos a suponer que el salario mínimo es de 1 millón. Entonces el vendedor le hace una estimación en pesos. Ojo, le dice, el apartamento vale 100 salarios mínimos, pero se estima, yo creo, yo pienso y yo he calculado que eso equivale a 100 millones de pesos cuando yo le vaya a entregar. Pero resulta que durante todo ese proceso constructivo y durante todas esas etapas que hemos hecho, el precio del salario se incrementa en un 10% y al momento de la escrituración, pues resulta que esos 100 salarios mínimos no fueron 100 millones de pesos, sino que en realidad fueron 110 millones de pesos.
Entonces, cuando firmamos un contrato en salarios mínimos, el riesgo lo asume el comprador. ¿Listo? Entonces, ojo, precio fijo, el riesgo lo asume el constructor. Precio en salarios mínimos, el riesgo lo asume el cliente, ustedes o nosotros como compradores. Entonces aquí les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la medida justa? Debe haber justicia, ¿no? No siempre para el lado del cliente, pero tampoco siempre para el lado del constructor. Porque sí es cierto, muchos constructores utilizan indebidamente el precio en salarios mínimos y yo lo vi este año con el cambio del salario mínimo. Hubo muchos constructores que ya habían pagado los salarios, que ya habían recuperado la utilidad que se habían proyectado, pero a pesar de eso, le aplicaron el incremento del 23% a sus proyectos y eso tampoco es justo, tampoco se trata de eso, ¿sí? Entonces no podemos irnos siempre del lado del constructor, pero tampoco podemos irnos al otro extremo del lado del cliente, porque es que si yo me voy siempre a querer ganar todo y que el constructor pierda, el constructor no va a perder, aquí seamos realistas, el constructor va a sacar su utilidad de alguna manera. Y lo peor es que él la va a sacar a costa de la calidad de nuestra vivienda. Entonces, si no hay una real justicia, al final eso se puede volver en nuestra contra. Porque el constructor, para lograr una buena utilidad que valga la pena todo su trabajo, pues nos va a comenzar a entregar cada vez productos de menor calidad. Entonces, ¿hay que encontrar una medida justa? Claro que sí. Hay que encontrar una forma de llegar a un punto medio que beneficie tanto al consumidor como al constructor, porque ambos están interesados en que se logre el proyecto, ¿sí? El constructor porque espera una utilidad, pero el cliente porque espera una vivienda de calidad. Entonces, ¿cuándo se debería fijar el precio? Esta es la gran pregunta que se hace todo el mundo y esta pregunta, digamos que ha sido el centro de la discusión entre los entes reguladores, entre el gobierno y los gremios, bueno, como Camacol, Presidencia, Ministerio de Vivienda. Esa es la gran discusión que hay hoy en día y que está sobre la mesa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cuándo se debería fijar el precio? Entonces, una posición o la posición del gobierno es que el constructor fije el precio en el momento en que se sentó a planear, es decir, 5 años, 4 años o 3 años antes de la entrega real del proyecto. ¿Y qué dice el constructor? No, yo no puedo fijar el precio acá porque es que yo no sé qué va a pasar en el futuro. Si usted como gobierno toma decisiones que me van a impactar en mi rentabilidad y yo fijo un precio, es como si a ustedes les dijeran, dígame usted cuánto me va a cobrar de salario por ir a trabajar en mi casa, pero dentro de 5 años. Dígame cuánto me va a cobrar. Y entonces usted dice, no, yo le cobro 1.000.000 de pesos al mes. Y usted dice, listo, yo le voy a pagar 1.000.000 de pesos. Y pasan los 5 años y resulta que dentro de 5 años el 1.000.000 de pesos no le alcanza para absolutamente nada. Porque muchas veces uno cree que eso es una gran cantidad de dinero hoy en día, pero en el futuro, si hay mucha inflación, si hay unos aspectos, pues de pronto ya la cosa no funciona tan bien. Entonces, ¿el precio se debe fijar en este momento? ¿O cómo hacemos para fijar el precio? O cómo hacemos si el precio se debe fijar ya al momento de la escritura. Entonces el cliente también tiene que tener esa incertidumbre de no saber cuánto le va a costar realmente su vivienda, sino hasta el año, hasta el mes de la entrega. Ese es el otro extremo que tampoco nos sirve. Entonces yo les dejo la pregunta porque es algo que se está discutiendo y que tiene que tener una discusión de fondo, porque recuerden, lo que se le paga al constructor, de ahí es que salen los salarios de los trabajadores, y el sector de la construcción no emplea a 2 o a 3 personas, emplea a miles, yo diría que a millones de personas, y si el constructor no recibe, pues al final los afectados van a ser los trabajadores del sector de la construcción. Tu amigo carpintero, tu amigo ingeniero, tu amigo pañetador, tu amigo, no sé, ejero, el maestro.
¿sí? Al final eso no impacta al constructor. El constructor no es una hermanita de la caridad que va a decir, ay sí, yo voy a sacrificar mi utilidad. Eso no va a suceder. Eso nunca va a suceder. Él sacrifica primero sus costos y sacrifica la calidad de nosotros los consumidores. Entonces, la siguiente pregunta que quiero contestar es, ¿qué dicen las normas actuales en Colombia? Entonces, aquí voy a repasar algunas de las normas que existen. Entonces, la primera norma que encontramos es el Código Civil. En su artículo 1864 dice que en la relación de compra y venta de bienes en Colombia, el precio de venta debe ser determinado por los contratantes, o sea, por las dos partes, y que puede hacerse una determinación por cualquier medio o indicación que lo fijen. Voy a poner esto en cristiano porque pues obviamente está en unos términos muy jurídicos. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando dos personas en Colombia están en una relación comercial, pues el precio es el que esas dos personas acuerden. Y voy a ejemplificarlo con este teléfono. Pues supongamos que yo me pongo a vender teléfonos, ¿sí? Y yo digo, este teléfono que tengo acá tiene un precio de 1.000.000 de pesos. Y yo salgo aquí a la calle al frente y digo, el precio del teléfono es de 1.000.000 de pesos. Y si pasan 10 personas que necesitan un teléfono y ninguna de esas personas me quiere comprar mi teléfono a 1.000.000 de pesos, pues resulta que yo como vendedor del teléfono tengo que hacer algún ajuste, tomar una decisión, y tal vez una manera para lograr vender mi teléfono es bajar el precio del teléfono. Entonces yo digo, ¿sabe qué? En vez de venderlo en 1.000.000 de pesos, lo voy a vender en 800.000. Entonces salgo otra vez a la calle y pongo un aviso, teléfono en 800.000 pesos. Y vuelven a pasar las mismas 10 personas y resulta que una de esas 10 personas dice, ¿sabe qué? Yo le pago los 800.000 pesos por ese teléfono. Cuando esa persona acepta el precio que yo he publicado, hay un acuerdo. En este momento las dos partes se pusieron de acuerdo porque yo ofrecí un precio y la otra persona aceptó un precio. Entonces ahí determinamos el precio y el simple mercado hizo que se llegara a un precio que mantuviera contentas a las dos personas. Entonces, el Código Civil permite la libertad de que las personas decidan si quieren o no pagar un precio por un bien, ¿sí? Y aquí es un poquito cruel la cosa porque muchas personas dicen, no, es que la vivienda está muy cara, yo no voy a comprar vivienda. Listo, si no estás dispuesto a pagar el precio de este proyecto, pues ve y busca otro proyecto donde sí esté al precio que tú puedas pagar. ¿Listo? Pero la ley no está fijando el precio, sino que está dando la libertad de que dos personas se pongan de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con un precio, pues lo más aconsejable es que vayas y busques otro precio. Pero resulta que el precio se puede determinar. ¿Qué quiere decir determinar? Que hay elementos para fijar ese precio, ¿sí?, que no siempre están tan claros, sino que se pueden definir a partir de otros indicadores. En materia de vivienda se ha utilizado por costumbre, ojo, por costumbre en el sector de la vivienda, y luego de que sucedieran muchas cosas en la historia de Colombia, se comenzó a generar la costumbre de que las constructoras fijaran los precios en salarios mínimos y las personas aceptaban esa condición, ¿sí? O sea, no era una obligación, simplemente yo salgo a vender mi celular y digo vale tanto salario, o mi vivienda vale tantos salarios, y las personas que estaban de acuerdo con esa información y que entendían cómo funcionaba el sistema y que decidían entrar a un proceso de compra entendiendo las condiciones del sistema, ahí ya había un acuerdo y ahí ya había una forma de determinar el precio por el cual se iba a comprar el bien. Entonces, hay un mecanismo objetivo para determinar el precio en pesos. Sí, el precio no está fijado en pesos sino en salarios, pero está atado a un indicador que es el valor del salario. Entonces yo digo, va a valer 100 salarios mínimos, y si yo sé que el salario del otro año, o me dicen que el salario va a quedar en 1.000.000 de pesos,
Entonces yo ya sé automáticamente que el precio que tengo que pagar es de 100 millones de pesos. Entonces eso es determinar un precio y ahí hay un acuerdo entre dos partes. Eso es básicamente lo que dice el artículo 1864 del Código Civil. Pero resulta que hay otra norma que es una ley, ¿sí? Que es la 1480 del 2011 y en su artículo 26, esta ley es la ley o el estatuto del consumidor. Entonces aquí esta ley viene y dice otra cosa. Entonces dice que el proveedor, es decir, en este caso el constructor, está obligado a informarle al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluyendo los impuestos, los costos, y que el precio debe informarse visualmente. O sea que cuando usted llegue tienen que mostrarle cuál es el precio que le van a cobrar en un folleto, en una cotización, y tienen que mostrarle las diferentes formas para que tenga la información visual del precio. Y ojo con esta parte, la posibilidad de que en algunos sectores se indique el precio en moneda diferente a pesos colombianos, y que esa posibilidad la va a determinar la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, el Estatuto del Consumidor está diciendo dos cosas. Oigan, usted tiene que decirle el precio en pesos, estoy hablando de cualquier artículo, aquí no está hablando específicamente de la vivienda, dice para una relación de compraventa en Colombia donde hay consumidores involucrados, esta ley que es el Estatuto del Consumidor dice a las personas hay que informarles los precios en salarios mínimos, pero también está diciendo que hay algunos sectores donde el precio se puede informar en una moneda diferente, pero que para saber qué sectores lo pueden hacer, eso lo va a determinar la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces aquí vemos que, bueno, parece que sí hay que informarlo en precios, pero hay sectores que no, pero para que no, pues la Superintendencia tiene que determinarlo. Entonces aquí ya viene otra posición de otra ley distinta. Ahora resulta que viene la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad a la que le otorgaron como ese privilegio de definir si se vale los precios en otra moneda distinta, y aquí la Superintendencia expide la circular externa 004 del 2024 y en esa circular la Superintendencia dice que el precio de referencia de la vivienda, aquí ya entra a hablar la Superintendencia específicamente de la vivienda en Colombia. Entonces dice el precio de referencia, en esa circular dice que el precio de referencia le corresponde al precio mínimo inicial de venta y se debe informar al consumidor en pesos colombianos. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Pues que puede ser que el valor real que paguen las personas puede ser mayor. O sea, lo que uno extrae de ese texto es que hay un precio de referencia y que es el precio mínimo inicial. Entonces uno dice, ¿cómo así? Si hay un precio mínimo inicial, ¿puede ser que están abriendo la posibilidad de que el precio sea mayor? ¿Sí? Y lo otro que se extrae de esa circular es que el consumidor debe conocer una referencia clara en pesos. Entonces, cuando utiliza la palabra referencia, es como, no está diciendo en ningún momento que no se prohíbe el precio en salarios. Está diciendo es que me pueden vender en salarios, pero me tienen que explicar muy bien cómo funciona eso y me tienen que hacer una referencia, un equivalente, un estimado para que yo entienda en pesos qué es lo que me están vendiendo. Eso es lo que se extrae de la circular 004 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y resulta que la circular, hay personas que de pronto la interpretan de cierta manera y toman de pronto partes de la ley donde dice que el precio se tiene que fijar en pesos. Entonces miren lo que sucede. El Código Civil dice que podemos determinar los precios, que lo podemos acordar y que el precio se puede establecer, se puede determinar, se puede definir con base en algún indicador. El Estatuto del Consumidor habla de que hay que fijar precios en pesos, pero habla de la posibilidad de que algunos sectores puedan fijar precios en otras monedas, pero también nos dice, la Superintendencia tiene que decir claramente qué sectores pueden fijar el precio en otras monedas. Entonces quiere decir que le endilga la responsabilidad a la Superintendencia. Y la Superintendencia dice,
En vivienda se usa un precio de referencia. Eso es como un precio que me sirva a mí para hacerme una idea de lo que más o menos me van a cobrar. Pero la SIC resulta que estas interpretaciones de las leyes, digamos que aquí no hay suficiente claridad y aquí hay abogados que se van para un lado, se van para otro, ¿sí? Entonces, al no haber como una claridad como muy, no está como muy normado específicamente para el tema de vivienda, pues obviamente hay gente que lo interpreta a su acomodo, ¿sí? Entonces resulta que eso ha derivado en muchos procesos y personas han elevado sus peticiones ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia ha generado sentencias que incluso son posteriores a su circular. Entonces muchas personas se apegan a la circular y dicen, a mí me tienen que vender en precios fijos. La gente piensa que es ilegal que me vendan en precios en salarios y van y ponen una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio y resulta que, por ejemplo, en la sentencia 13106 de octubre del 2024 dice la misma superintendencia que es el ente al que le han dicho, oiga, usted es el que va a regular la vivienda. En esa sentencia la superintendencia llega y dice que si el enajenador, o sea, la constructora, cumple a cabalidad el deber de información, no se considera una cláusula abusiva pactar el precio en términos de salarios mínimos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta sentencia? Y ojo porque aquí hay algo que se llama jurisprudencia. En derecho, ¿sí? En derecho los que son abogados saben que la jurisprudencia, ¿qué significa? Que si hay un fallo en un caso, ese fallo sirve de referencia para otros casos porque si aquí condenaron o absolvieron de una manera, pues si hay otros casos parecidos, pues la idea es que la ley se aplique de la misma manera. Entonces, en esta sentencia, lo que está haciendo la misma Superintendencia de Industria y Comercio que muchas veces nos ha dicho, el precio hay que fijarlo en pesos, pero resulta que cuando alguien les abre un proceso a una constructora ante la misma superintendencia, la superintendencia dice no, fijar el precio en salarios mínimos no es una cláusula abusiva. Lo que sí es abusivo es no darle la información clara a ustedes como consumidores. Entonces, las constructoras que han sido sancionadas es porque el consumidor ha demostrado que no les explicaron bien desde un principio cómo funcionaba el esquema de precios en salarios mínimos. Pero el simple hecho de que una constructora venda en salarios mínimos no constituye una cláusula abusiva y las personas que han elevado procesos en contra de esas constructoras frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, la superintendencia ha respondido de esto. Y no es la única sentencia, porque miren, hay otra sentencia de agosto del 2025, que es la 7287, donde la misma superintendencia vuelve y reitera, la cláusula que ata el precio en una vivienda de interés social al salario mínimo no es per se abusiva, o sea, no es abusiva. Si te venden interés social en salarios mínimos, eso no es una cláusula abusiva por sí sola. De hecho, ellos están diciendo en esa sentencia, eso es una práctica contractual que es común en todo el sector de la construcción y que está hecha para mitigar los efectos de la inflación en proyectos que tardan varios años en ejecutarse. ¿Qué quiere decir? La Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido en varias sentencias que vender en salarios mínimos no es ilegal. Entonces, de pronto las personas que quieren elevar peticiones en contra de una constructora ante la superintendencia, de entrada dicen, vamos a perder ese caso. Pero ojo, hay que tener en cuenta es si la constructora me informó que el precio estaba en salarios y me dijo cómo funcionaba ese sistema. Porque si la constructora no les explicó a ustedes bien eso, siempre los llevó a pensar que el precio estaba fijo y que no iba a cambiar, eso sí se puede pelear, eso sí se puede demandar. Pero si la constructora tiene cómo demostrar que le explicó a usted cómo funcionaba este sistema y que usted siempre supo que eran salarios mínimos, pues ahí ya vas perdiendo si quieres instaurar ese caso. ¿Listo? Entonces hay un borrador que intentó sacar el actual gobierno en cabeza del Ministerio
de Vivienda y la doctora Elga María Rivas, que es la actual ministra de Vivienda, ellos publicaron un borrador, ojo con esta palabra, es un borrador de decreto con el cual buscaban fijar los precios de la vivienda en salarios mínimos y adicionalmente querían unificar el tope de la vivienda de interés social a 135 salarios. Pero ojo, eso no ha sido sancionado, es apenas un borrador. Es algo que escribieron en un papel, es algo que publicaron para comentarios de todo el público en general y pues aún no ha hecho su trámite correspondiente. Entonces, ¿en qué está ese borrador de decreto? Que aquí, digamos que siendo justo, recuerden que yo les hablaba de justicia. Si el borrador pasa, pues ¿qué va a pasar? Que al constructor lo van a obligar a vender al precio que fijó el día 1 cuando definió el proyecto, pero si la economía hace que los costos se suban enormemente y al momento de entregar el proyecto los costos son muy grandes, puede ser que o el constructor se quiebre, pierda, no gane la utilidad que espera y le baje la calidad a nuestros inmuebles. Entonces ese es el riesgo del decreto y por eso es que el sector constructor ha estado peleando en contra de ese decreto. Pero obviamente como consumidores nosotros necesitamos tener la certeza y la seguridad de que el precio también, si van a suceder cosas como la que sucedió este año, me suben el salario el 23%, pues chévere recibir el 23% de más en mi salario, excelente, es una muy buena noticia. Pero si ese precio también se lo van a trasladar a la vivienda que voy a comprar, cuando a mí esa plata que recibí me toca gastármela en cubrir ese mayor costo en la vivienda, pues tampoco es chévere, ¿sí? Entonces está muy buena la intención. Esperen un segundito. Está muy buena la intención del gobierno, pero obviamente eso tiene que surtir un análisis muy profundo y no se puede sesgar únicamente a beneficiar a una parte de la población. Porque sí, o sea, y aquí seamos sinceros, muchas veces las personas se han quedado con la mentalidad de que, es que el constructor quiere ganar, es que siempre, o sea, es como a dañar al constructor y pues no se trata de eso, porque es que lo que les mostraba yo ahorita, detrás de esa empresa constructora hay millones de familias que comen y que se sustentan a partir de esa actividad. Si el constructor no ve rentable o no ve útil desarrollar un proyecto de vivienda, pues él saca y se lleva su capital y se va para otro país porque él tiene las posibilidades. Y al final los pobres trabajadores son los que quedan damnificados porque ya no van a poder ser empleados en el sector. Les toca salir a buscar otra cosa. Entonces hay que tratar de mediar porque si solo beneficiamos un lado, dañamos al otro. Y si solo beneficiamos a este otro lado, pues obviamente nos van a dañar a nosotros. Entonces hay que buscar la manera de encontrar un punto medio que beneficie a ambas partes. ¿Listo? Y aquí es importante que ustedes tengan claro la normativa o la jerarquía normativa. ¿Por qué ese decreto aún no ha podido ser aplicado? Uno, porque pues tiene que hacerle ciertos ajustes que pues todos los sectores involucrados pues se tengan en cuenta sus demandas. Eso está en revisión y esperemos que salga muy pronto. Pero otro es que hay una jerarquía de normas. Entonces, la norma mayor es la Constitución, le siguen las leyes y códigos. Entonces, ahí en esa franja amarilla o en ese segundo nivel de jerarquía de leyes que son más poderosas, pues ahí encontramos el Estatuto del Consumidor y ahí también encontramos el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces, el decreto presidencial está por debajo. Entonces, digamos que ese de pronto fue el error que cometió el Ministerio de Vivienda, que con un decreto presidencial no aclaraba muy bien situaciones que estaban contenidas en el Código Civil y en el Estatuto del Consumidor y pues obviamente por eso no ha podido surtir su efecto, pero la idea es que se corrijan ese tipo de cosas y se pueda sacar adelante porque yo pienso que es una muy buena iniciativa, ¿sí? O sea, se tiene que darle seguridad al consumidor, pero tienen que encontrar un mecanismo que también le garantice cierta seguridad jurídica a las empresas y a los desarrolladores de vivienda. Y debajo hay otro tipo de normas
que muchas veces no tienen el peso jurídico para pasar por encima de otras leyes. Entonces, esto no es tan fácil como llegar y hacer un escrito y publicarlo. O sea, las leyes tienen un proceso, hay entes que tienen que regular. Está la rama legislativa, está la Corte Constitucional, está el Congreso de la República. Entonces, nuestro país funciona con un esquema donde cada quien tiene unas funciones, y si de pronto un organismo o un ente comienza a generar funciones que no le corresponden, pues se va a trabar el proceso y no va a salir los proyectos. Este proyecto tiene que surtir con el correcto camino para que salga adelante, ¿sí? Entonces, por esta razón, digamos que el decreto está ahí en estudio, porque la idea es que encuentren la mejor manera de sacarlo adelante, pero pues llevando el debido proceso, porque si no se lleva un debido proceso, cuando llegue a la norma máxima, que es la Corte Constitucional, lo van a tumbar y pues no se va a poder aplicar. Entonces, si no se hacen bien las cosas desde el principio, pues no van a poder llegar a feliz término. ¿Listo? Bueno, espero que me hayan dejado ahí sus comentarios. Ya ahorita voy a pasar a leer sus comentarios, y llegó el momento de la enseñanza bíblica. Ya las personas que me siguen saben que todos los martes les estoy compartiendo un versículo, una historia bíblica, y de ahí extraigo alguna enseñanza que te puede servir para tu propia vida, para aplicar a tu proyecto de vivienda propia o a tu proyecto de vida personal. Y hoy les quiero hablar un poquito de Mateo 25, 14 al 30, que muchas personas lo conocen como la parábola de los talentos. Y se los voy a contar, y ahorita voy a profundizar en unas partecitas que me gustan muchísimo. Digamos que la parábola de los talentos es una historia que Jesús cuenta, donde dice que había un hombre rico que le entregó a 3 hombres unos talentos. Entonces, cuando hablamos de talentos, es una moneda. Va a ser el símil, o lo va a cambiar, va a colombianizar esta historia, ¿listo? Entonces resulta que a un hombre le entregó un peso, al otro le entregó 3 pesos y al otro le entregó 5 pesos, ¿sí? Entonces les dijo, bueno, aquí les dejo y yo me voy y les dejo esto para que ustedes lo administren. Entonces resulta que cada uno de ellos tuvo que tomar decisiones con ese dinero que recibieron. Entonces el que recibió 5 cogió, lo invirtió, lo multiplicó y logró que esos 5 se convirtieran en 10. El otro, que había recibido 3 talentos, hizo lo mismo, lo invirtió, lo movió, hizo un negocio, logró generar ganancias y los 3 los convirtió en 6. Pero resulta que el hombre al que le entregaron solamente un pesito, un talento, le dio susto, cogió y le enterró para cuidarlo y no hizo nada con el talento o con ese peso. Entonces, tiempo después llega este hombre nuevamente y comienza a pedirle cuenta a esos 3 señores, y les dice, bueno, ¿usted qué hizo con la plata que yo les entregué? Entonces al primero, que le había dado 5 monedas, él le dijo, no, mira, mi amo, tú me diste 5, yo aquí te devuelvo 10. Entonces él lo felicita, le dice, bien, eres un siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en algo, en lo mucho, te voy a poner en algo más grande. Luego va donde el segundo hombre, el que le había dado 3 monedas, y le pregunta, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces él llega y dice, mira, mi amo, tú me entregaste 3, aquí te devuelvo 6. Entonces el hombre le dice, oye, felicitaciones, qué chévere, eres un buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poquito, ahora te voy a poner en algo más grande. Pero cuando llega a pedirle cuentas al tercer hombre, al que le había dado una monedita nomás, resulta que el hombre le dice, no, amo, mira, lo que pasa es que yo sé que tú eres un hombre duro, yo sé que tú cosechas donde no sembraste, bueno, le dice ahí un poco de cosas, y a mí me dio miedo, entonces yo guardé el talento y mira, aquí te devuelvo la monedita tal cual me la entregaste. Entonces el hombre se enoja con este hombre y le dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿no hiciste nada con lo que te di? O sea, por lo menos lo hubieras metido al banco y que hubiera ganado alguito de intereses. O sea, estuvo mal. O sea, le está devolviendo lo que le entregó, pero no le gustó en nada eso al hombre. O sea, dijo, no hiciste nada, lo guardaste y no hiciste absolutamente nada. Entonces, esta historia, ¿qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando, o sea, esta historia a mí me gusta mucho porque nos enseña muchísimas cosas. Pero en la parte financiera me gusta la palabra talentos,
porque el talento era una moneda, pero hoy en día el talento lo podemos utilizar como habilidades que nosotros hemos recibido, como capacidades. Y resulta que a todos nos ha sido dado un talento, una capacidad. Es decir, por ejemplo de pronto ustedes no lo saben, pero a mí me encanta mucho el Excel. Yo soy muy bueno con Excel. Yo me hago unas cosas con Excel impresionantes y ese es mi talento. O a mí me ponen a hacer cosas con números y a mí me encantan los números y yo hago cálculos y ustedes de pronto se habrán dado cuenta que yo siempre saco y hago mis cálculos y las finanzas y todo eso. Ese es como mi talento, ¿sí? Pero hay otras personas de ustedes que de pronto tienen el talento de cantar, o de pronto tienen la habilidad para hablar en público, o de pronto son muy buenos vendiendo, o de pronto son muy buenos trabajadores, son personas fuertes, o de pronto otros son muy ágiles. A cada uno de nosotros se nos ha sido entregado algún don, algún talento, y Dios lo que espera, o Jesús con esta enseñanza lo que esperaba era enseñarle a las personas que eso que tienen hoy en día y que han recibido, lo utilicen para algo y lo multipliquen, no simplemente se lo guarden y no hagan absolutamente nada. Entonces, esta parábola es un llamado a que cada uno de nosotros tenemos capacidades y esas capacidades las tenemos que poner a producir. No podemos guardarnos lo que nos ha sido dado, sino que tenemos que buscar cómo poner al servicio de otras personas, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, eso que nosotros sabemos y podemos hacer mejor que cualquier otra persona. Entonces, esta historia se las quería compartir y extraje específicamente unos versículos porque me llaman mucho la atención y en el versículo 15 dice que dividió, aquí está hablando del dinero, dividió el dinero en proporción a las capacidades de cada uno, porque al primero le dio 5, al segundo le dio fue 2, yo dije 3 ahorita, y al último le dio una bolsita de plata. Entonces, lo que a mí me llama la atención de este versículo es que Jesús está enseñando que cuando repartió los talentos o cuando hace una repartición, no le da exactamente la misma cantidad a todas las personas. ¿Cómo así? O sea, Jesús nos está enseñando que no siempre hay justicia. Él está diciendo ahí, repartió con base en las capacidades, porque hay personas que tienen más capacidades que otros, o hay personas que tienen cierto tipo de capacidades y hay personas que tienen otro tipo de capacidades. Entonces, aquí lo que hay que saber es que hay personas que tienen capacidades, todos tenemos capacidades y dones distintos, pero, resulta que se me fue la paloma. Resulta que el hecho de que tal vez nosotros tengamos una capacidad que parece que es menos que otras, no quiere decir que no podamos coger esa pequeña capacidad y multiplicarla, porque miren lo que decía el hombre: fuiste fiel en lo poquito, ahora te voy a poner en lo mucho. Entonces hay muchas personas que de pronto arrancamos con poquito, pero con eso poquito que arrancamos, somos juiciosos, diligentes, trabajamos y lo multiplicamos. Y en la medida que nosotros vamos ganando capacidades, asimismo vamos creciendo. ¿Listo? En este segundo versículo o en este segundo fragmento que me llama la atención, el amo le decía a cada uno, o a los dos primeros hombres: bien hecho, mi siervo fiel, fuiste fiel en administrar esta pequeñita cantidad, ahora te voy a dar muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Entonces, lo que yo les decía, cuando somos fieles con lo poquito, escrito, en lugar de estarnos quejando por lo poquito, Juan, que tenemos, buenas noches, Juan, bueno, espero que hayas podido entrar más temprano. Tratamos de hacer algo con lo que ya tenemos. Y aquí les quiero contar un poquito de finanzas personales y hicimos un ejercicio muy chévere. Muchas personas de pronto en cuanto tuvieron carencias y de pronto era imposible estudiar una carrera o estudiar un técnico, o de pronto tener una familia, o de pronto tener el sueño de vivienda propia y lo veían lejano, pero no se enfocaron en sus necesidades, sino que se enfocaron en trabajar juiciosos, en estudiar y todo.
y de pronto en la medida con la que inflación administraron bien, en la medida vimos que que la hicieron UR las cosas también bien, sube que se con la educaron, que inflación. se esforzaron, Vimos que un crédito pues en pesos poco a poco no han sube, visto ese cómo se mantiene crece igual. su calidad Pero de también vida. aprendimos Entonces, que el yo crédito puedo decir en que de pesos alguna manera yo soy un ejemplo de me eso. van a aprobar Porque una pues, menor ustedes yo les he cantidad de contado, mi dinero, mamá es una mujer o la cuota me puede madre quedar más soltera alta, o me y una pueden mujer que exigir ganaba muy una poquito, pero yo no me mayor enfoqué en eso, cantidad sino de que yo dije, ingresos yo para también puedo aprobarme el estudiar en la crédito. universidad y después ¿Listo? de que saqué mi carrera, yo También dije, yo vimos puedo comprar mi vivienda propia y después yo existe dije, la oiga, yo puedo tener una valorización, familia gracias a y la ahora yo digo, yo puedo tener valorización una de los empresa. inmuebles, Entonces, las necesidades del podemos pasado recuperar de jamás alguna fueron manera una los limitación para intereses mí, que le y en la hemos medida pagado en al que yo he banco. ido aprendiendo muchas También cosas, aprendimos pues que los Dios de intereses alguna que manera pagamos ha en un sido crédito fiel conmigo y he hipotecario son podido crecer deducibles y del impuesto de administrar cada vez renta, algo mejor y que y así muchas mismo lo puede personas hacer cada es uno de más ustedes. conveniente Entonces, no estar importa si hoy pagando tienes intereses de un poquito, crédito no para quiere decir que restarlos el de día de su mañana declaración no de puedas tener impuestos. mucho más, lograr tu sueño de vivienda, lograr También tu estuvimos profesión, viendo, lograr tu familia, bueno, lograr un lo que poco de puedes lograr. características Eso es lo que a mí me normales enseña de este las versículo. diferencias entre vivir Y en el y 27 vivir en me vivienda gusta propia. porque el Y hombre algo muy chévere que le vimos dijo al al otro, principio, oiga, ¿por qué no depositó mi plata todo va en de el acuerdo con el banco? propósito Porque de al vida que menos tengamos, hubiera ¿sí? podido Si mi obtener propósito algún de tipo de vida interés de eso. es Entonces, aquí el moverme, principio que tiene que ver mucho si con mi lo que yo propósito les de he vida estado hablando es esta vivir noche, en un es tráiler, que el si mi dinero propósito a de vida es través vivir en del una casa, vivir tiempo en un apartamento, tiene un pues valor, tenemos que encontrar la y a manera veces coger y ideal guardar para las lograr el inversiones y no propósito de hacer vida nada para con el que yo ellas fui es diseñado y el que yo perder quiero lograr valor, y lo que me hace a mí es feliz. perder el valor Entonces, de la nuestro información dinero. no siempre El hombre se enojó es porque este una hombre única le devolvió el respuesta mismo válida para peso, todo el mundo. Y pero ahí es donde yo a los través del invitaba tiempo es como se le a hubiera tomar la devolvido, asesoría personalizada para así se mirar mía, su caso en específico. como si le hubiera ¿Listo? devuelto menos. Samantha Porque dice, el dinero ¿dónde tiene un puedo valor en el aprender a tiempo y reducir tiene que ver un crédito poquito en con el UR? tema de Me los gustó precios, cómo lo que explicas. veíamos Bueno, hoy. A través de los años, creo que no he hecho no es una lo charla mismo el de eso. precio De del hecho, comienzo que el precio miramos, del final. bueno, ¿Por qué? la Porque programación de todo este va mes ya la cambiando tengo de hecha. valor en el tiempo. Pero no solamente eso, Pero o sea, no hagamos una solamente cosa, si el hombre quieres se me enojó escribes por porque WhatsApp esta persona y le devolvió el mismo revisamos peso tu caso. devaluado. Y yo creo que en sino las porque esta persona charlas no que ya tuvo el tengo carácter programadas de debo hacer tener una algo, charla sobre ese tema ¿sí? más No tuvo el adelante, carácter o de hace tomar como una un decisión mes, y de salir hace a arriesgarse. sí, hace Ese como fue un mes como más el o gran menos hice problema una que charla este hombre sobre le ley de reprochó vivienda al allá en de el canal al de los 3 pesos. de YouTube. Y Está finalmente, la grabación, Samantha. ¿Listo? Este versículo, esta Listo, parte Juan, me gusta muchas porque dice, gracias. Me alegra que quítenle les el haya dinero al gustado la siervo información. y déselo al que tiene las no sé 10 si alguien de bolsas pronto plata. tenga alguna pregunta. A los que usan bien lo que Si no, se les nos da, vemos el próximo se les martes. dará aún Dentro de más 8 días voy a estar y hablando tendrán de en abundancia. inmuebles. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún y lo poco que nos tienen. toca hablar Entonces, de precios duro. fijos, Es decir, que el que no versus trabaja, el que no es precios en diligente, salario a ese es al mínimo. que le van a tema quitar para darle al que le dan álgido. más. Este año Y hubo ahí un al que rifirrafe tiene entre el más, antes gobierno, más les la es añadido. superintendencia financiera, Tremendo, o sea, esto es súper contradictorio con lo que muchas personas hoy en día piensan, porque a veces nosotros si era legal, de si pronto no podemos era caer en el legal, error de decir, y, oiga, no, profundizamos quisiéramos quitarle a estos que sobre tienen más este tema, que me entonces den a en 8 mí. días les voy a Y a explicar veces nos olvida que de pronto el que el tema tiene de más precios es porque fijos, el tema ha de sido precios salarios sabido mínimos, trabajar si de es una manera legal, más si no es legal, inteligente, cuáles son las se ha normas, esforzado más, que me aplica, se ha metido a hacer cómo un negocio, fijarme, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, saber hoy en día no bien queremos el que a nadie le proyecto quiten al nada momento de para compra. darle a otro. Entonces, Ni al que tiene menos para darle más, ni al que tiene más para que le den recuerden, menos. somos El punto que está aquí generación de es que propietarios. el sistema Esta por sí sesión de solo los nos va a martes se llama recompensar Academia de o Propietarios y nos va estamos a todos los martes a las 8 de la noche. castigar por nuestras decisiones. ¿Cómo haces para La invitación tener que yo mi les quiero hacer WhatsApp, a ustedes Angie? esta noche es: te metes a la 1, página web que está ahí. fórmense. Metes a la página web 2, que está ahí. tengan fe y crean Mírala que acá. pueden lograr sus sueños. Comprar Es más, vivienda aquí es creo un que pequeño tengo- escaloncito apenas Ay, no, y aquí es no un la pequeño tengo. proyecto al lado de lo que ustedes Te vas a pueden la página lograr. web y en la Pero página si web algo hay me un enseñó botoncito a mí de esta WhatsApp, parábola como este. es que yo no puedo Le das esconder clic ahí mis y ahí capacidades, lo que automáticamente puedo hacer si y para tú lo que tienes, fui cuando creado, te metes a la sino página que desde debo tu buscar celular cómo explotar ese y, talento que cuando le tengo das clic y al cómo botón, puedo el hacer celular que ese talento que te tenga, lleva a que tu tengo, WhatsApp me y lleve comienzas a lograr las escribirnos un metas y mensaje, sueños me que das quiero un saludo alcanzar. y ahí yo te respondo. Listo, eso Y era todo. No adicionalmente en sé la cómo
¿Cómo les está pareció este la charla? botoncito que se llama canal de WhatsApp. Este canal de WhatsApp
Voy a contestar preguntas. Bueno, ahí les estoy mostrando el canal de YouTube. Se llama Generación de Propietarios. A los que no nos sigan, los invito a que vayan al canal de YouTube. Están subidas todas las charlas de todos los martes allá para que vean la grabación si de pronto se perdieron alguna. ¿Listo? Este es el momento para que hagan sus preguntas. Es decir, no sé si de pronto tienen preguntas. Va a leer aquí comentarios. Willy88, ¿qué más, señor Willy? Dice, ejemplo, el mío subió solo el IPC, excelente. Eso me pareció chévere. Muchas constructoras fueron como muy transparentes y dijeron, aunque el precio legalmente en la promesa decía, va por salario al 23%, tomamos la decisión del 10%. Y aquí hay que abonarle algo a esa desde la página decreto borrador de decreto que hizo el gobierno. Bueno, los dejo muchas constructoras como que dijeron, oiga, yo no voy a meter en este lío de pelear si salarios o no. Y gracias a esa intención de borrador de decreto, 8 de la noche, constructores comenzaron a tomar la decisión de vender en precios fijos y hoy en día yo creo que casi el 50% de los proyectos que hay en Colombia están vendiendo en precio fijo. Muchas constructoras no subieron el 23% que subió el salario mínimo, sino que subieron el IPC, subieron el 14, el 15, trataron de buscar un medio con el cliente sin necesidad de que los obligaran legalmente. Pero también hay que reconocer que muchas constructoras se aprovecharon de esa situación y aunque ya habían invertido todos los materiales, la mano de obra y todo en el pasado y ya tenían construido el edificio, le aplicaron el 23% a los compradores en su precio simplemente por escriturar en el 2026. Entonces, siempre hay dos caras de la moneda, siempre hay dos caras de la moneda y en todo hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal. Señora Pili, buenas noches, qué rico saber que estás por aquí nuevamente. Listo, ¿quieres saber la diferencia entre precio en pesos y precio en salario? Listo, yo la expliqué en la charla, va a quedar en la grabación, pero por ser tú te voy a contestar, ¿listo? Precio en pesos, simplemente te dicen el valor, te dicen el apartamento va a valer 150 millones y así pasen 3, 4, 5 años, cuando se vaya a escriturar el apartamento, ese precio que estaba fijado en pesos es el mismo que va a quedar en el documento de la escritura. Y precio en salarios, te hablan de un precio en salarios mínimos al momento de la separación, te hacen un estimado en pesos, pero ojo porque es un estimado, ese precio después lo tienen que actualizar con el valor del salario real como quede en el futuro. Entonces, si en el futuro el salario sube más, simplemente coges el precio en salario, lo multiplicas por el valor del salario y ahí ya sabes el precio real en pesos. Ojo porque si en la promesa dice el precio está en salarios, el precio que te muestran ahí es solamente una referencia que lo hacen para cumplir con lo que establece el Estatuto del Consumidor, pero si a ti te hablan de salarios, el precio real es el del salario en la fecha, el salario vigente en la fecha de escrituración. Mitsuki Helen, si hay alguien que ya tiene su ahorro programado en el Fondo Nacional del Ahorro y fallece, ¿eso le puede heredar un familiar? Claro que sí, el ahorro no te lo puede quitar nadie y es heredable. Hay que hacer el proceso de sucesión y hay que reportar ese ahorro para que entre en la sucesión y para que te lo entreguen o para que se lo entreguen a esa persona. ¿Listo? Listo, bueno, no, muchas gracias a todos. Hoy me extendí un poquito más de lo normal, pero creo que fue una charla muy interesante. Espero que si a ustedes les gustó este contenido, vayan al canal de YouTube, se suscriban y le compartan esta grabación a ese amigo, a ese familiar, a esa persona que está comprando su proyecto en vivienda y necesita entender cómo funciona esto del precio en pesos, precio en salarios mínimos. ¿Listo? Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Esta semana voy a publicar la programación para el mes de junio, para que sepan qué charlas se vienen porque van a estar muy muy buenas. ¿Listo? Bendiciones a todos. Nos vemos en 8 días.